Hola, muy buenos días, Dios te bendiga. Esta es tu hermana Leila García. Pertenezco a la Iglesia Defensores de la Fe Cristiana, la hija del Tabor, que pastorea el reverendo Héctor García. Nuestro templo está ubicado en el pueblo de Río Grande, en la bella isla del Encanto, Puerto Rico. Una isla pequeñita en el Mar Caribe, un puntito en el mapa, pero llena de gente de gran corazón. Y estamos aquí celebrando un culto de adoración al Señor hoy domingo 31 de enero de 2021, el último día del primer mes de un año que mucha gente deseaba que llegara. Y hoy es un día para estar alegre, un día para estar contentos. Así que yo te invito a que junto conmigo adoremos al Señor en el día de hoy. Si eres de esos que a veces dice que se levantó del lado equivocado de la cama, denotando que como que no están de muy buen humor, hay gente que dice que está de pocos amigos en el día, pues déjame decirte que el cristiano tiene que estar alegre. Así que si ese es tu caso en el día de hoy, yo te invito a que tú sacudas esa tristeza, a que tú sacudas ese mal humor, a que tú cambies de actitud, porque hoy nos vamos a gozar escuchando la palabra del Señor. Y tienes que poner tu mejor sonrisa. Hay un himno de la agrupación de jóvenes de mi iglesia que la segunda estrofa de ese himno dice: cambia esa cara sombría y vive tu vida tirando tus penas. Cambia esa cara sombría. Si hay tantos pesares, oye, tú siembra alegría. Saca de ti la tristeza. Hermano, sacúdete, sacude la tristeza. Saca de ti la tristeza. Piensa, qué bella es la vida. Cambia esa cara sombría y ¿sabes qué? Triunfará el amor. Ese amor tan grande de Cristo. Ese amor que tenemos que brindar a todo el que nos rodea. Yo te invito a que el día de hoy hagamos un ejercicio. Busca a una persona que esté cerca de ti. No sé si estás en el trabajo y tienes a un compañero de trabajo cerca. Si estás en tu hogar y hay algún familiar al lado tuyo, yo te invito a que tú lo busques en este momento. Te voy a dar un momentito para que lo hagas. Busca a esa persona. Brinda tu mejor sonrisa de oreja a oreja. O, más aún, como dice un hermano de mi iglesia, de 100 a 100, explayada, como decimos aquí en Puerto Rico, que se note que te estás riendo. Y bríndale esa sonrisa a esa persona. Y junto con esa sonrisa, dile cuánto tú le amas en el amor de Dios. Y junto con esa expresión de amor y de alegría, tú le vas a dar un abrazo enorme, lo que yo llamo un abrazo de oso, grande, apretado a esa persona. ¿Sabes por qué hacemos esto? Porque a veces se nos olvida dar halagos a los que están a nuestro alrededor. Se nos olvida decirle a la gente que nos rodea cuánto le amamos. Y el cristiano tiene el amor de Dios en su corazón. Así que tenemos que brindar ese amor, como dice un coro que cantamos, corriendo, esparciendo ese amor por todo el mundo. Y la Biblia dice que el gozo del Señor es nuestra fortaleza, lo dice el libro de Nehemías. Y Pablo daba una orden a los tesalonicenses diciendo: estad siempre gozosos. Así que tenemos que estar alegres. Si no tienes a una persona que te acompañe ahí a tu lado, entonces, ¿quién mejor que Dios? Así que bríndale una sonrisa al Señor, dile cuánto tú amas al Señor, dale un abrazo a Dios. Yo estoy segura que el Señor va a bendecir tu vida. Así que no dejes de hacerlo, practícalo, no solamente hoy, sino todos los días de tu vida. Cuando te levantes por la mañana, lo primero que debes hacer es dar una sonrisa al Señor, decirle gracias Dios por este día y luego abrazar al que esté a tu lado. Y tú vas a ver que las cosas empiezan a cambiar. La gente por ahí está todo el tiempo buscando cremas y tratamientos antienvejecientes. ¿Sabes qué? Lo mejor que hay son dos cosas. Una, tener a Cristo en el corazón, porque eso rejuvenece. Y segundo, estar sonriendo. Sonreír, sonreír a Dios, sonreír a la vida, sonreír frente al espejo. Cuando tú te sientas desanimado, triste, con ansiedad, tú estás de mal humor, miren, quítate eso, vete al espejo, mírate frente al espejo y sonríe. Aunque salga forzada, pero tú vas a ver que esa imagen que te devuelve el espejo te va a dar ánimo, te va a dar fortaleza, te va a motivar a seguir adelante.
porque la sonrisa es contagiosa, la alegría es contagiosa. Yo vi un video hace un tiempo atrás donde una persona entraba a un tren subterráneo y comenzaba a reírse. Fue un experimento que hicieron. Y la persona comenzaba a reírse de la nada y empezaba a reírse a carcajadas. Y la gente que estaba en el tren, había gente ensimismada en otras cosas, viendo el celular, gente que su rostro para nada denotaba alegría. ¿Y sabe qué? Luego de unos segundos, de un par de minutos, todo el mundo alrededor de aquella persona estaba riéndose a carcajadas sin saber por qué se reían. Así que la sonrisa es contagiosa. Además, a veces hay gente a nuestro alrededor que lo único que necesitan es esa sonrisa tuya, para ellos sentirse animados y para sentir que alguien se fijó en ellos y que alguien por lo menos le está brindando algo de cariño. Así que esparce alegría en todo el mundo. Y hoy, ¿qué tenemos que hacer? Sonreír y estar alegres, porque estamos celebrando un culto de adoración al Señor. Qué mejor motivo que ese, que estamos alabando a Dios en el día de hoy. Acompáñame a buscar en nuestras Biblias en el Salmo número 71. Vamos a dar lectura a este salmo. Si no tienes una Biblia en la mano, pues entonces yo te invito como quiera a que estés pendiente, prestes atención, deja de hacer lo que estés haciendo, haz una pausa por un par de minutos para que tú escuches la palabra del Señor, porque no hay nada mejor que escuchar palabra de Dios. Cada vez que escuchamos palabra de Dios, dice la Biblia que ella es viva, que ella es eficaz, que ella penetra hasta el alma y que nos trae bendición. Así que yo te invito a que junto conmigo leas o escuches la palabra de Dios para tu vida en esta hora. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en el Salmo 71 de la siguiente manera. En ti, oh Jehová, me he refugiado. No sea yo avergonzado jamás. Socórreme, líbrame en tu justicia. Inclina tu oído y sálvame. Sé para mí una roca de refugio, a donde recurra yo continuamente. Tú has dado mandamiento para salvarme, porque tú eres mi roca y mi fortaleza. Dios mío, líbrame de la mano del impío, de la mano del perverso y violento. Porque tú, oh Señor Jehová, eres mi esperanza, seguridad mía desde mi juventud. En ti he sido sustentado desde el vientre. De las entrañas de mi madre, tú fuiste el que me sacó. De ti será siempre mi alabanza. Como prodigio he sido a muchos, y tú mi refugio fuerte. Sea llena mi boca de tu alabanza, de tu gloria todo el día. No me deseches en el tiempo de la vejez. Cuando mi fuerza se acabare, no me desampares. Porque mis enemigos hablan de mí, y los que acechan mi alma consultaron juntamente diciendo: Dios lo ha desamparado. Perseguidle y tomadle, porque no hay quien le libre. Oh Dios, no te alejes de mí. Dios mío, acude pronto en mi socorro. Sean avergonzados, perezcan los adversarios de mi alma. Sean cubiertos de vergüenza y de confusión los que mi mal buscan. Mas yo esperaré siempre y te alabaré más y más. Mi boca publicará tu justicia y tus hechos de salvación todo el día, aunque no sé su número. Vendré a los hechos poderosos de Jehová el Señor. Haré memoria de tu justicia, de la tuya sola. Oh Dios, me enseñaste desde mi juventud y hasta ahora he manifestado tus maravillas. Aún en la vejez y las canas, oh Dios, no me desampares, hasta que anuncie tu poder a la posteridad y tu potencia a todos los que han de venir, y tu justicia, oh Dios, hasta lo excelso. Tú has hecho grandes cosas, oh Dios, ¿quién como tú?
Tú que me has hecho ver muchas angustias y males, volverás a darme vida. Y de nuevo me levantarás de los abismos de la tierra. Aumentarás mi grandeza y volverás a consolarme. Asimismo, yo te alabaré con instrumento de salterio. Oh Dios mío, tu verdad cantaré a ti en el arpa. Oh Santo de Israel. Mis labios se alegrarán cuando cante a ti, y mi alma, la cual redimiste. Mi lengua hablará también de tu justicia todo el día, por cuanto han sido avergonzados, porque han sido confundidos los que mi mal procuraban. Grande y maravillosa es la palabra del Señor, que siempre nos trae esperanza, nos trae alegría, nos trae bendición. Oremos al Señor en esta mañana, dando gracias por su palabra y presentando nuestras vidas delante del Señor. Dios y Padre Celestial, Dios que estás en el cielo, estamos delante de ti en este momento, Señor, dándote gracias por la palabra que hemos leído, porque tú siempre nos hablas a través de ella, porque tu palabra, oh Dios, es como un refresco a nuestra alma. Gracias, Señor, porque no nos dejas solos, porque siempre estás con nosotros. Presentamos nuestras vidas delante de ti en esta hora. Queremos recibir bendición de ti en este día. Queremos, Señor, que tú nos hables, nos digas, Señor, lo que hemos de hacer. Que tú, Señor, en tu misericordia, oh Dios, te agrades de poder bendecir nuestras vidas, nuestra familia, nuestros hogares. Señor, pon nuestro corazón de una manera, oh Dios, dispuesta a recibir lo que tú tengas para nosotros. Oh Señor, que nuestros oídos presten atención, que nuestro entendimiento, Dios, pueda comprender tu palabra en esta mañana. Y más importante que todo, Señor, que podamos poner por obra, oh Dios, aquello que tú nos dices. Gracias, Señor. Bendice a cada uno de los que ha de participar en este servicio, oh Señor, y bendice a cada uno de los que están escuchando. Gracias, Dios. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén. Ahora vamos a dejar con nosotros a dos hermanas de nuestra iglesia que tienen unas alabanzas para el Señor, primeramente, y para deleite tuyo en este día. Ellas son la hermana Jessica Coto y la hermana Melanie Encarnación. Así que los dejo con ellas. Escucha con atención el mensaje de Dios a través del cántico. Hermanos, que el Señor les bendiga. Para la gloria y honra de mi Señor, en esta hora estaré entonando el himno inexplicable. Gloria a Dios, aleluya. Poderoso eres mi Señor. Gracias, Señor. Maravilloso eres Dios. Grande y poderoso. Aleluya. Gracias, Señor. Que tiene tu espíritu, que cuando me toca me hace temblar. Es que tu presencia, que al manifestarse tengo que cantar. Y es que soy tan pequeño que al tu tocar me siento que voy a desmayar. Y es que tu presencia no hay aquí en la tierra con qué comparar. No te puedo mirar, ni te puedo tocar. No ha llegado el
te siento. Y cuando me tocas con tu Santo Espíritu, lloro, canto y tiemblo. ¿Qué hay en tu interior? ¿Qué sientes por mí? No sé cómo me amas, pero qué misterio existe que a mi dura prueba conviertes en calma. Yo sé que a tu presencia toda la tierra tiembla y también tiembla mi alma. Pero ¿qué tiene tu espíritu que cuando me toca me da la bonanza? No te puedo mirar, ni te puedo tocar. No ha llegado el momento. Y a veces en mi afán creo que ya no estás, pero vuelvo y te siento. Y cuando me tocas con tu Santo Espíritu, lloro, canto y tiemblo. No te puedo mirar, ni te puedo tocar. No ha llegado el momento. Y a veces en mi afán creo que ya no estás, pero vuelvo y te siento. Y cuando me tocas con tu Santo Espíritu, lloro, canto y tiemblo. Lloro, canto y tiemblo. Lloro, canto y tiemblo. Aleluya, que el Señor les bendiga. Dios les bendiga. En esta hora voy a estar alabando al Señor a través del himno titulado El Gran Yo Soy. Cuando nosotros estamos con alguien grande de nuestro lado, nos pasa mayormente en esos momentos cuando estábamos en la escuela, que a lo mejor nos querían amedrentar. Y si yo tenía a alguien grande, un amigo grande al lado mío, pues yo me sentía seguro, ¿verdad? Nos sentíamos seguros porque tenemos a alguien grande. Y qué más grande que nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores, nuestro gran Yo Soy, quien nunca nos deja, quien es todopoderoso, quien nos da la fortaleza y nos ayuda a seguir hacia adelante. Para la gloria y honra del Señor, el gran Yo Soy. Santo es el Señor. Quiero vivir cerca de ti, que sea real el cielo en mí. Quiero escuchar los ángeles cantar a una voz, aleluya, santo, santo, Dios poderoso, el gran yo soy.
tú eres digno, no hay otro, Dios poderoso, el gran yo soy. Quiero estar cerca de tu corazón, amar tu palabra, escuchar tu voz y ver huesos secos con vida otra vez, cantar a una voz, aleluya, santo, santo, Dios poderoso, gran yo soy, tú eres digno, no hay otro, Dios poderoso, gran yo soy. Es el gran yo soy, el gran yo soy. Es el gran yo soy. La tierra temblante, los demonios huyen al mencionar el nombre del Rey de Reyes. Ninguna potestad, nada resistirá la presencia y el poder del gran yo soy, del gran yo soy, del gran yo soy. El gran yo soy, el gran yo soy, el gran yo soy. Aleluya, santo, santo, Dios poderoso, el gran yo soy. Tú eres digno, no hay otro, Dios poderoso, el gran yo soy, el gran yo soy, el gran yo Santo Jesús. La tierra temblante, los demonios huyen al mencionar el nombre del Rey de Reyes. Ninguna potestad, nada resistirá la presencia y el poder del gran yo soy, del gran yo soy, del gran yo soy, el gran yo soy, el gran yo soy, el gran yo soy, el gran yo soy. Aleluya, santo, santo, Dios poderoso, el gran yo soy. Tú eres digno, no hay otro, Dios poderoso, el gran yo soy, el gran yo soy, el gran yo soy, el gran yo soy. Santo el Señor. Que Dios les continúe bendiciendo. Dios bendiga a nuestras hermanas por compartir esas alabanzas con nosotros. Te recordamos que si deseas oración, nos debes escribir un mensaje. Como siempre, hay un grupo de hermanos de nuestra iglesia
que está al pendiente durante la transmisión de este servicio para presentar las peticiones delante del Señor. No tienes que dar detalles, simplemente con decir que necesitas la oración es suficiente para que nuestros hermanos te incluyan en la lista de peticiones y de personas que necesitan la oración. Ahora sí, nos disponemos a escuchar palabra del Señor, mensaje de Dios en los labios de nuestro pastor, el reverendo Héctor García, bajo el tema Obediencia sin condiciones, basado en Primera de Samuel, capítulo 15, versículo 22. Dejo a nuestro pastor con nosotros. Qué día maravilloso ha creado el Señor hoy para nosotros. Te saludo en el nombre del Señor, esperando que su bendición sea continua sobre tu vida y que todos podamos mantenernos unidos en el propósito de encontrar el camino correcto de la salvación que Dios trazó para nosotros y que algunos ya hemos abrazado, pero todavía hay gente que no ha querido participar de esta experiencia hermosa que es caminar con Cristo. Así que te invito a seguir adelante, a mantenerte fiel y firme en su propósito y procurar que la palabra de Dios sea el norte para ti, tu guía en el camino. Te invito hoy a considerar el tema obediencia sin condiciones y nos fundamentamos en el verso que está en el capítulo 15 del libro primero de Samuel, el número 22, que dice: y Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca las palabras de Jehová? Ciertamente, el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Con esta palabra hermosa del Señor que está registrada en el libro sagrado, nosotros comenzamos hoy esta disertación que esperamos que sea de bendición para tu vida. Yo quiero hablar hoy sobre un tema que es fundamental en la vida cristiana, un tema que tiene que ver con la realidad de lo que hemos enseñado a lo largo de muchos años, enseñado y predicado, ¿verdad? Hemos llevado este evangelio a través de la predicación y la enseñanza a diferentes lugares, en diferentes partes del mundo, pero siempre con la misma visión, siempre con el mismo entusiasmo, siempre con el mismo temor y fervor que el evangelio produce en nosotros. Y yo quiero que tú entiendas que el evangelio, según hemos enseñado y predicado a lo largo de los años, el evangelio es conceptual. El evangelio está fundamentado en conceptos bien definidos, bien identificados con la vida humana, de manera que nosotros estemos caminando en un terreno que conocemos porque es parte de nuestra vivencia. Dios trabaja con el ser humano en ese contexto, en ese marco, haciendo que nosotros entendamos los misterios del reino de Dios a través de las cosas que vivimos aquí en la tierra. Eso fue lo que Jesús enseñó muchas veces. Inclusive cuando Él enseñaba, Él decía, el reino de los cielos es semejante a, y traía un asunto de la tierra para que la gente pudiera entender a través de lo que se vive aquí, lo que esperamos vivir allá. El reino de Dios es algo paralelo, ¿verdad? Es un concepto paralelo a lo que nosotros experimentamos aquí en la tierra. Por eso debemos sentirnos que estamos en terreno común cuando entramos al evangelio. No nos desviamos de la vida real que nosotros tenemos, sino que seguimos participando y ampliando nuestros conceptos, nuestra vivencia, para entonces ir mejorando de día en día. Ese es el propósito del evangelio, que tu vida sea mejor cada día. Pero eso lo logramos a través, sobre todo, de uno de los conceptos más importantes en el evangelio, que es la obediencia. ¿La obediencia a qué, dirías tú? Pues obediencia a los principios, a los preceptos, a los conceptos que el Señor ha establecido como fundamentales, como esenciales para el desarrollo de nuestra vida aquí en la tierra, de manera que podamos optar efectivamente por la vida eterna. La vida eterna, como te dije, corre paralela a la vida humana. Los conceptos asociados a la vida humana se pueden identificar como propios, como adecuados, como representativos de lo que ha de pasar con nosotros en la eternidad. Por eso es que te invito a considerar la palabra de Dios, que tiene esta esencia para nosotros, que tiene este significado, lo explica claramente. Pues los conceptos, como te dije, el evangelio es conceptual.
Los conceptos que se establecen en el Evangelio son fundamentales en nuestra vida. Hay gente que trabaja más con modalidades, con otro tipo de cosas, pero nosotros vamos al concepto básico, fundamental, porque es el que define, el que identifica lo que realmente nosotros somos. Y cuando te hablo de conceptos, te estoy hablando de expresiones, de vivencias, te estoy hablando de entendimiento, de cosas que son definitivamente las que más nos deben interesar y las que más nos deben preocupar por cumplir. Y la obediencia es uno de esos conceptos. La obediencia que está establecida a lo largo de toda la palabra de Dios, a lo largo de todas las escrituras, donde Dios nos dice, nos identifica con seres que hemos sido creados y que una de las funciones que nosotros tenemos y una de las acciones que debemos llevar a cabo constantemente es la obediencia. Obedecer no es otra cosa que hacer caso. No es otra cosa que hacer y decir aquello que nos corresponde hacer y decir conforme a lo que se nos ha establecido como bueno. Y para nosotros lo mejor que existe, lo mejor que hay es la ley de Dios. La ley de Jehová es perfecta, dice la palabra. Y está hablando de la misma palabra, obviamente. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. La ley de Jehová hace posible en nosotros los cambios que son indispensables para que nuestra vida entre en la dimensión divina y participe de las experiencias que tenemos que participar para poder optar efectivamente por la salvación y la vida eterna en la presencia del Señor. Así que cuando hablamos de obediencia, estamos hablando, como dije, de hacer caso. ¿Hacer caso a qué? A todo lo que Dios ha establecido. Dios nos regaló su palabra. Nos dejó su palabra donde están escritas de manera precisa, de manera directa, todas aquellas cosas que el Señor espera que nosotros hagamos para poder entrar en su presencia. Obviamente, tú tienes la opción de decidir sí o no en este asunto. Tú tienes la opción de hacer caso o no hacer caso. Tú tienes la opción de definirte como hijo de Dios o no. Eso lo decides tú, nadie lo puede decidir por ti. Nosotros lo que hacemos es recomendarte, nosotros lo que hacemos es explicarte lo que dice el Evangelio, lo que dice la palabra de Dios, para que tú puedas tomar una decisión informada. Las decisiones son importantes en la vida y nosotros tenemos que aprender a tomar decisiones bien informadas, que cuando tomemos una decisión sepamos lo que estamos haciendo. No tomar decisiones a la carrera, no tomar decisiones a lo loco, como decimos en el argot común, no tomar decisiones sencillamente para seguir lo que otros han hecho o dicho, no sencillamente para nosotros unirnos a la masa, no tomar decisiones sencillamente para que otros se sientan bien o para que yo me sienta bien inclusive. No es eso, el propósito no es meramente sentirnos bien. El propósito es alcanzar los objetivos que están bien definidos, que deben ser nuestro norte, que deben ser lo que nosotros aspiremos en la vida. Yo tengo muchas aspiraciones en la vida, y en la vida humana, pero más importante que la vida humana está la vida espiritual. Yo puedo tener muchas aspiraciones en la vida y quizás lograrlas, a lo mejor alcanzar todos los logros que yo apetezca en la vida, ¿verdad? Pero de nada vale que yo tenga logros en la vida humana si no logro lo más importante, que es lo que Dios espera de nosotros para la vida espiritual. Lo que Dios ha establecido como bueno para nosotros. Las aspiraciones en la vida espiritual son mucho más importantes, mucho más significativas, de más trascendencia que las aspiraciones que nosotros podamos tener en esta tierra. Dios nos creó con esa capacidad de aspirar y nosotros debemos hacerlo. Tenemos que tener aspiraciones, tenemos que poner objetivos en nuestra vida, tenemos que trazar metas y tratar de alcanzarlas. Pero la meta más importante tiene que ser la salvación. La meta más importante para nosotros tiene que ser llegar a ocupar el lugar que Dios nos dio desde el principio, el lugar que Dios planificó para nosotros desde el principio. Dios quiso crear una criatura muy especial, muy diferente a todas las demás. Fíjate que Dios todo lo demás lo hizo por su palabra. Dios habló y fueron hechas las cosas. El universo completo, las estrellas, el cielo, la tierra, el mar, en fin, las nubes, los animales, las plantas, las aves, todo lo hizo Dios con su palabra, como dice en Hebreos, en 11:6, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Dios con su palabra hizo todo. Sin embargo, cuando se trató del ser humano, del hombre, Dios se tomó el trabajo de crearlo con sus propias manos.
Y eso nos da una diferencia grande, nos da una diferencia sustancial que tenemos que aprovechar y que tenemos que nosotros aprender a identificar, a definir y también a tomarla como base para nuestra vivencia. Dios te creó con sus propias manos. La creación humana es algo espectacular. Y Dios imprimió en nosotros un elemento que es único en el ser humano. No existe nadie más en todo el universo. Ni siquiera en los ángeles. Es más, te voy a decir algo más. Ni siquiera en Dios. Dios, el concepto bíblico sobre Dios nos dice que Dios es espíritu puro. Dios no tiene alma, pero sin embargo le creó al hombre un concepto como el alma, que es tan fundamental, que es lo que nos identifica, que es lo que nos permite identificarnos con Él mismo y además relacionarnos con los demás de forma consciente, de forma cabal, de forma racional. Por eso es que el hombre tiene la capacidad de analizar, de evaluar, de identificar cosas, de llegar a conclusiones específicas después de hacer un análisis profundo, porque Dios le creó esa capacidad a nivel del alma. Los demás seres en la tierra, en la tierra, ¿verdad?, no poseen esa cualidad, no tienen esa capacidad, porque Dios solamente se la designó al hombre. El hombre es el único ser con esa capacidad que se llama alma y que nos permite esa interrelación entre nosotros mismos, la interrelación con el resto de la creación y la interrelación con Dios. El único ser con toda esa capacidad es el ser humano. Así que nosotros nos sentimos contentos por eso y le damos gracias y gloria a Dios. Pero a cambio de eso, a cambio de todo lo que Dios nos ha dado, lo único que Él espera de nosotros es algo fundamental, que es lo que estamos hablando hoy: obediencia. El problema del ser humano en el principio, por lo cual surge el pecado, es precisamente por la falta de obediencia o la desobediencia, que es como se llama. El opuesto de la obediencia es la desobediencia. El hombre desobedeció en el principio un mandato tan simple que Dios le dio. Dios le dijo: tú puedes disfrutar de todo lo que hay en el huerto. Todo lo que yo hice, todo lo que yo creé, está a tu disposición. Tú inclusive vas a controlar todo, tú vas a administrar todo. El hombre inclusive dice la Biblia que le puso nombre a todo lo que Dios creó. O sea, los nombres que tiene las cosas en la tierra es porque el hombre se las dio. Porque Dios le dio esa facultad, esa capacidad, esa autoridad. Sin embargo, solamente le dijo: lo único que te pido es que te abstengas de una cosa. Solo una cosa. No comas de una fruta específica que yo he puesto en el centro del huerto. Se lo identificó claramente. O sea, el hombre no podía tener dudas. Dios le definió todas las cosas claramente, le estableció todos los parámetros, le identificó cada cosa y le dijo: esto es lo único que yo espero que tú no hagas. Una sola cosa. Entre millones y millones de cosas posibles que podía hacer, Dios le dejó una que no debía hacer. Y es precisamente el hombre termina desobedeciendo a Dios y haciendo lo que Dios le dijo que no hiciera. Por eso es que cuando él descubre que había hecho lo incorrecto, porque se dio cuenta enseguida, porque Dios adquirió, tan pronto desobedeció, adquirió conciencia, algo que no tenía antes del pecado. El hombre era inocente, esa es la descripción que nos da en la Biblia. Vivía en inocencia, en un estado de inocencia, pero cuando desobedece a Dios y come del fruto prohibido, pues entonces se vuelve consciente. Se vuelve consciente porque se descubre unas cosas que se suponía que él no descubriera. ¿Por qué? Porque le iban a ser nocivas. No es porque Dios no quisiera otras cosas, sencillamente es que lo que el hombre descubre cuando adquiere conciencia es que todo está en el mundo, ¿verdad? Descubre todas las cosas que inclusive algunas de ellas no las debía descubrir. No debía tener conocimiento de ciertas cosas. Pero Dios se lo dejó a elección de él. Dice, Dios le pudo haber eliminado el árbol del huerto. Dios pudo haberle dicho: ahí disfruta de todo y no tienes problema ninguno. Pero sin embargo, ahí es que está el concepto de libre albedrío o libertad decisional que Dios le dio al ser humano. Y le pidió que obedeciera un solo mandato, uno solo. O sea, él tenía que abstenerse de una sola cosa. Sin embargo, tomó la decisión de hacerlo, aunque no le convenía. Era una cuestión de conveniencia para él mismo, o no era para Dios. El problema no era para Dios, el problema era para él mismo. Porque al él adquirir conciencia de pecado, entonces se involucró en una serie de cosas que no debía. ¿Sí? Ahí es que viene por ejemplo, la noción
que tiene el hombre sobre la desnudez, adquiere conciencia de lo que es la desnudez. Es lo primero que se dio cuenta. Pero es porque usted cree que el hombre se vistió, procuró vestirse. Él mismo trató de resolver el problema tapándose con hojas, porque había descubierto algo que no se suponía que conociera. Por eso es que Dios lo identificó. Cuando Dios viene a saludarlo un día, a conversar con él como acostumbraba, Dios descendía al huerto del Edén y conversaba con el hombre y compartía esporádicamente, ¿verdad? O constantemente. Y aquel día, cuando Dios desciende y lo busca, no lo encuentra porque el hombre se había escondido. ¿Por qué? Porque había desobedecido. La desobediencia trae una serie de consecuencias, ¿ya? La desobediencia siempre es negativa. La desobediencia siempre es problemática. Por eso es que yo no entiendo cómo en el tiempo presente, o sea, digo que no lo entiendo en términos figurados, pues sí lo entiendo, pero quiero hacer énfasis en esto, ¿ya? ¿Por qué en el tiempo presente se ha logrado establecer un concepto que la gente lo ve como positivo, pero es negativo? Es muy negativo y nosotros no debemos participar de él. Estoy hablando del concepto de desobediencia civil, un término que se ha acuñado en este tiempo y que la gente piensa que es bueno, pero es malo. Pues toda desobediencia, dice la Biblia, que es pecado. Toda desobediencia nos lleva hacia consecuencias adversas, negativas. Y entonces la gente ha establecido el concepto de desobediencia civil cuando quieren protestar por algo. Cuando quieren lograr algunas cosas, piensan que desobedeciendo es la forma de crear conciencia para entonces que se atienda a sus reclamos. Y no debe ser así, porque la desobediencia es un concepto negativo. Está ajeno por completo a la voluntad de Dios y a su propósito para el ser humano. Pero el hombre, en ese afán que tiene de desobedecer a Dios, en ese afán que tiene de hacer las cosas contrarias, porque recuerden que una vez que el hombre desobedece, entra en terreno satánico, porque el propósito de Satanás como ser es hacer quedar mal a Dios. ¿Y cómo lo hace? Pues dañando a la criatura prioritaria de Dios, que es el ser humano. La criatura más importante en la creación es el ser humano, y Satanás ha tratado de hacerle daño a Dios, como no pudo en el cielo, como salió botado del cielo, como decimos aquí, ¿verdad? Fue echado de delante de la presencia de Dios por su pretensión de querer ser Dios. Y entonces él ha tratado de desquitarse de Dios, ¿cómo? Dañando al hombre. Por eso fue que en el principio se metió en el jardín del Edén y allá tentó a Eva y luego pues Eva tenta a Adán con este asunto, ¿verdad?, de la desobediencia, y ellos entonces entran en un concepto que se conoce como rebelión. Cuando el hombre desobedece se vuelve rebelde. La rebelión es el pecado original. Por eso todo aquel que incurre en rebelión está abonando a la condición adversa del ser humano en esta vida. Cuando usted se rebela, no importa de qué forma sea la rebelión es un concepto negativo, un concepto que nos aleja de Dios, porque eso fue lo que pasó en el principio. Satanás se rebeló en el cielo. Cuando lo sacan del cielo y lo tiran a la tierra, acá viene e incita a los seres que fueron criaturas de Dios, a la criatura máxima de la creación, las insta o las tienta para que desobedezcan y se rebelen contra Dios, porque eso fue lo que pasó en el principio. El hombre, al desobedecer a Dios y comer del fruto prohibido, el hombre entró en rebelión. Y la mujer, primero la mujer y después el hombre. Y los dos le fallaron a Dios. Porque el hecho de que uno hubiera fallado no implicaba que el otro tenía que hacerlo. Pero el hombre se dejó convencer de la mujer después que ella falló. Así que el problema de rebelión está creando mucha dificultad, mucho problema, muchas situaciones incómodas aquí en esta tierra. Porque ese es el pecado original que todavía le sigue funcionando a Satanás. Y él insta a los seres humanos a rebelarse. Cada acto de rebelión, cada atentado contra la autoridad es un acto de rebelión, no importa en qué nivel sea. Y usted dirá, pero este ministro es muy exagerado. Bueno, usted pensará que yo soy exagerado, pero yo prefiero decir que soy bíblico. Prefiero decir que quiero apegarme a la palabra de Dios, quiero apegarme a los preceptos, a los conceptos fundamentales del Evangelio, que una de las cosas que nos insta es a obedecer, porque la desobediencia es rebelión. Como quiera que usted la busque, no importa en qué ámbito se dé, toda desobediencia es pecado, dice la Biblia. Y la desobediencia es olvidarse
de los preceptos que están establecidos para nuestra vivencia. Y cuando nosotros hacemos reclamos inclusive, aunque nosotros podamos creer que son justos, si envuelven rebelión, si envuelven desobediencia, implica que nosotros estamos en rebelión contra Dios. Y entonces eso nos va a traer, nos va a ocasionar, nos va a hacer recibir lo que nosotros no queremos recibir. Va a tener unas consecuencias adversas en nuestras vidas. Y eso es lo que Dios quiere evitarte. Por eso yo te lo digo hoy, porque también quiero ayudarte a evitar que entres en ese problema y en ese pecado que es la rebelión. Porque la Biblia es clara cuando nos advierte sobre eso. Y entonces la gente dirá, pues, ¿qué opciones yo tengo? Porque cuando una persona es abusadora, por ejemplo, cuando alguien es abusivo y atenta contra la estabilidad de una persona en cualquier ámbito, pues eso también es el problema que tenemos hoy. Hay mucho abuso en todos lados, en todas direcciones. Y la gente dice, pero entonces, ¿qué opciones tengo yo? Bueno, yo te voy a decir cuál es tu opción. Tu opción se llama Dios. Porque la Biblia dice claramente, si opresión de pobres, eso lo dijo Salomón, si opresión de pobres y perversión de derecho y de justicia vieres en la provincia, no te maravilles de ello, porque sobre el alto vigila uno más alto, y hay otro más alto que está sobre ellos. Aleluya. Y ese otro que es más alto que todo, que está por encima de todo, a quien le están sujetas todas las cosas, ese es Dios. Y cuando tú le llevas tu reclamo a Dios, tú puedes tener certeza de que Dios es justo y que Dios va a actuar de la manera que Él sabe, de la manera que Él entiende, de la manera que Él dispone. Pues recuerda que Dios es soberano. Y la soberanía de Dios lo que implica es que Él hace lo que Él quiere, como Él quiere, cuando Él quiere y porque Él quiere. Y Él sabe lo que tiene que hacer. Y Él toma determinaciones que inclusive a veces nosotros podamos pretender o podamos entender que no nos favorecen. Podamos entender que son contrarias a lo que nosotros necesitamos o queremos, pero Dios sabe por qué hace las cosas. Dios sabe por qué permite las cosas que permite. Dios sabe por qué hace cada cosa, por qué tu vida está sujeta a tantas situaciones. Dios lo sabe. Y Dios está en control, eso es lo más importante. Dios está en control de todo. Y aun aquellas cosas que parecen negativas en nuestras vidas, Dios sabe tornarlas en positivas si tú confías en Él. Si tú aprendes a esperar en Dios, vas a ver milagros en tu vida, vas a ver la obra maravillosa del Señor, vas a ver cómo Dios interviene a favor tuyo en cualquier instancia, en cualquier momento, en cualquier lugar. Para Dios no hay limitaciones. Y si tú crees, si tú confías en que Él es capaz de hacer todo para beneficio tuyo, tú vas a ver la obra de Dios grande. Tú vas a ver cómo Dios trabaja, aleluya, aún en el silencio, aún en medio de la soledad, Dios trabaja. Dios hace lo que sea menester. Dios te ayuda en tus situaciones porque Dios quiere lo mejor para ti. Y Él lo único que espera de ti es obediencia. Cuando tú obedeces sus estatutos, sus postulados, sus enseñanzas, las cosas que Él ha establecido como buenas para ti, si tú las obedeces, vas a ver la gloria de Dios en tu vida. Vas a ver las acciones positivas y favorables de Dios hacia ti. Aleluya, de tal manera que tu vida va a adquirir sentido, va a adquirir significado y vas a ver lo maravilloso que es el Señor, lo grande y poderoso que es Dios y cómo trabaja siempre a favor tuyo. Puedes tener esa certeza, esa convicción, pero acuérdate, es a través de obediencia. La obediencia es fundamental en la vida. Por eso, el mejor ejemplo para nosotros es Jesucristo. Jesucristo mismo, que fue obediente, dice la palabra. Pablo lo dice en el capítulo 2 de la carta a los Efesios, los versos 5 al 8. El apóstol Pablo dice, aleluya, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Está hablando del sentir de Cristo. Y él dice, es importante que nosotros tengamos ese sentir. Dios quiere que tú tengas el sentir de Cristo. Y Pablo lo dice de esta manera, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, Jesucristo, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Aleluya. Si alguien pudo aferrarse a su condición era Jesucristo, porque es Dios. Él tenía todo. Aleluya. Sino que, dice el escritor bíblico, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición, aleluya, de hombre,
estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose ¿qué? Obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Fíjate que Jesús estuvo dispuesto en obediencia hasta ir a la cruz. Jesús sabía lo que significaba la cruz. Jesús sabía el tormento, el suplicio que iba a implicar la muerte en cruz. La cruz era el patíbulo de la época, de esa época en que vivió Jesucristo. La cruz era como decir la pena de muerte, era el objetivo, o no el objetivo, sino el objeto que se utilizaba para cumplir para hacer valer la pena de muerte. Hoy usan la silla eléctrica, hoy usan inyecciones letales. En aquel tiempo usaban la cruz. La cruz era el lugar donde se ajusticiaba a los condenados, a los que eran declarados reos de muerte, eran condenados a muerte en los juicios, en las cortes. Y Jesús, sin tener culpas de nada, fue condenado a muerte. Y él estuvo dispuesto a eso. Él fue obediente, dice la Biblia. Jesús se pudo haber revelado. Jesús pudo haber dicho: yo no tengo por qué morir por esta gente. Lo pudo haber hecho. Sin embargo, cuando él estuvo en Getsemaní, nos da el ejemplo. En Getsemaní él le dice: Padre, en su oración, le dice: Padre, si es posible, haz que pase de mí esta copa. ¿A qué copa se refería Jesús? A participar de la muerte en la cruz. Jesús sabía lo que le corresponde, lo que le iba a tocar a través de la muerte en la cruz. Jesús lo sabía. Sin embargo, él le dice al Padre: si es posible, si hay otra forma, es lo que él está tratando de decir, si hay otra manera de que la humanidad sea salva sin que yo tenga que ir a la cruz, úsalo. Porque él sabía lo que implicaba la cruz, ¿no? El dolor de los clavos, de los azotes, etc. Jesús sabía todo aquello. Sin embargo, él dice: Señor, pero que no sea conforme a mi propósito, a mi voluntad, sino a la tuya. Yo me someto a tu voluntad. Aleluya. Por eso es que Pablo dice: se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. No era una muerte cualquiera, una muerte bien ignominiosa, era una muerte destinada para los peores criminales. Era una muerte que representaba para él lo más malo de la época, lo más malo en términos de sufrimiento. Pero Jesús estuvo dispuesto, se hizo obediente. Él mismo, nadie tuvo que requerirle nada. Él pudo haber dicho no. Aleluya. Él no tenía por qué, pero decidió ser obediente hasta la muerte. ¿Y tú a qué nivel estás dispuesto a ser obediente? Porque hay gente que pone condiciones para la obediencia. Ese es el asunto que estamos tratando hoy. Ese es el tema, obediencia sin condiciones. Hay gente que pretende obedecer a base de condiciones. La obediencia no demanda, no requiere condiciones. Yo no puedo poner condiciones para obedecer. No me corresponde a mí. Las condiciones las pone el que establece los parámetros de obediencia. Es el que impone las condiciones. Tú tienes que obedecer. Punto. Nosotros no tenemos opción en términos de establecer condiciones para obedecer. Hay gente que dice: yo obedezco si pasa esto. Yo obedezco si me dan esto. Aleluya. Yo obedezco si me dejan hacer esto. ¿No? La obediencia no incluye condiciones. Tú no puedes poner condiciones para la obediencia. Ni yo tampoco. Nadie. La obediencia está como parte de mi responsabilidad ante Dios. Porque quieras tú o no, un día te tienes que presentar ante Dios. Dios ha establecido un día, como decía Pablo en su disertación en Atenas, en el cual juzgará al mundo con justicia por medio de aquel varón a quien designó con haberle levantado de los muertos, Jesucristo. Dios va a juzgar al mundo un día. Eso lo dice el profeta Isaías, en el tiempo antiguo también lo dijo. Más de 2800 años hace que Isaías lo dijo. Isaías decía en el capítulo 1, verso 18: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Todo el mundo se va a tener que presentar ante Dios. La Biblia habla del juicio final, donde todo el mundo tiene que presentarse ante Dios, quiera o no. Ahí no hay elección. Ahí no hay asunto de que tú puedas decidir si vas o no vas. No, el juicio es obligatorio para todo el mundo. ¿Sabes quién único no va a estar presente en el juicio final? Presentarse ahí para participar del juicio en términos de ser juzgado. La iglesia.
Por eso es que nosotros estamos predicando este evangelio y queremos que tú seas parte de la iglesia, no de esta iglesia, sino de la iglesia. Si quieres ser parte de nuestra iglesia, esa es tu decisión. Pero lo importante es que seas parte de la iglesia de Jesucristo, que es lo más importante. El concepto de la iglesia se divide en dos. Está la iglesia visible, que es la que está presente aquí en la tierra y que se da en diferentes formas, en diferentes lugares, con diferentes nombres, lo que sea. Pero lo importante es que todos sigamos los mismos parámetros de obediencia a Dios, conforme a la palabra. Pero está la iglesia invisible, que es la que nosotros no vemos, la que nadie puede ver, la que nadie sabe quiénes son sus miembros, solo Jesucristo. Y es la que está constituida por todos aquellos que obedecen a Dios. Ese es el requisito para ser parte de la iglesia invisible, que es la iglesia que se va con Cristo cuando Él mande a buscarla. Aleluya. La iglesia que va a participar del rapto es la iglesia invisible, que esa no tiene nombre, que no sea la iglesia de Jesucristo, y de la cual participamos todos los que obedecemos a Dios. Así, no importa a qué denominación pertenezcas aquí en la tierra. Las denominaciones son grupos para sencillamente poder administrar la iglesia en diferentes lugares. Es un concepto administrativo, las denominaciones, los concilios, como usted lo quiera llamar, movimientos, como se quieran llamar. Las denominaciones en general, esos son elementos de un concepto administrativo. Pero la iglesia de Jesucristo es invisible. Es la iglesia que se va con Cristo. Es la iglesia que está conformada por todos los que obedecen la palabra de Dios. No importa dónde estés. Por esa razón es importante que te preocupes por conocer cuáles son aquellas normas y preceptos que el Señor ha establecido y que hay que obedecer para alcanzar la salvación y la vida eterna. Aleluya. La obediencia es fundamental, como te dije al principio, y sigo diciendo, porque a base de obediencia es que Dios te va a juzgar por tu obediencia. Y la iglesia pues va a recibir algo muy maravilloso que nadie más va a tener, que es la oportunidad de presentarse primero ante el Señor en un juicio que se llama el Tribunal de Cristo, que se ha llamado en la teología, y en la escatología se llama el Tribunal de Cristo, porque es donde se va a presentar la iglesia exclusivamente, pero es un juicio no de castigo, un juicio de recompensa, un juicio donde va a establecer lo que corresponde a cada uno en recompensa. Aleluya. Pero después viene el juicio final, que se va a hacer ante el tribunal de Dios, donde se va a presentar todo el mundo. La Biblia dice en el libro de Apocalipsis que ahí se presentarán todos, los que estén vivos, los que estén muertos, los que estén en el infierno inclusive. Todo el mundo se tiene que presentar ante Dios, menos la iglesia que ya participó del tribunal de Cristo. Esos son los conceptos que nosotros promulgamos, que no hablamos mucho de ellos, porque es asunto interno de la iglesia mayormente, pero queremos que tú lo sepas también, para que te prepares, porque si entras a formar parte de la iglesia, vas a liberarte de muchas aflicciones en esta tierra y en el mundo venidero también. Aleluya. Por eso es que nosotros hablamos tanto de obediencia. La obediencia es fundamental y hay que obedecer todo lo que Dios estableció. No es asunto de yo escoger qué cosas obedezco. Son parte de las condiciones que utiliza mucha gente. Yo voy a obedecer esto, yo creo en esto y en esto no creo. No, hay que creer en todo. El paquete es completo. Tú no puedes decidir escoger unas cosas sí, otras no en el evangelio. Tú adquieres el paquete completo. Si tú decides ser cristiano, tienes que ser cristiano a la manera de Dios, no la tuya. Tienes que vivir conforme al propósito de Dios. ¿Y cómo lo sabes? ¿Cómo sabes cuál es el propósito de Dios? Busca en la palabra. En la palabra. Por eso es que la iglesia se congrega. Por eso es tan importante que nos congreguemos. Por eso es que en este año que ha pasado hemos tenido problemas para congregarnos. Lo estamos haciendo de esta manera virtual. Pero es importante la congregación de la iglesia, porque ahí es que nosotros aprendemos cuáles son los parámetros que tenemos que seguir, que tenemos que obedecer si queremos optar por la salvación y la vida eterna. Porque en la presencia de Dios solamente estarán los obedientes. Aleluya. Los desobedientes no entran. No entran. Aleluya. Por eso es que Pablo decía claramente en la carta a los Corintios, no es rey, decía él, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, aleluya, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los, aleluya, ninguna de estas personas que atenta contra las ordenanzas de Dios. Eso está claro en la Biblia. Y no es que estar buscando mucho, está ahí definido claramente. Hay gente que trata a veces de dar unas interpretaciones acomodaticias. No, el evangelio no es para acomodarlo a las condiciones de nadie, ni siquiera de la cultura. Hay gente que ha tratado de decir que el evangelio es cultural y que de acuerdo a la cultura nosotros tenemos que vivir en el evangelio. Eso es falso. La cultura tiene que acomodarse al evangelio, no el evangelio a la cultura.
Nosotros seguimos los parámetros de Dios, no los parámetros culturales. Está equivocado el que piense de esa manera, porque no está conforme a la palabra de Dios, a las Escrituras. La Biblia es bien clara y establece conceptos bien definidos. Por eso que te dije que el Evangelio es conceptual. No se trata de una modalidad específica, no. Nosotros por eso cuando hablamos de los conceptos del Evangelio asociados a la vida cristiana, te incluimos el concepto. No vamos a hablar de las modalidades relacionadas al concepto, de las definiciones que se dan al concepto, no. Estoy hablando del concepto fundamental original. Dios trabaja con conceptos. Y eso es lo importante en la iglesia. Nosotros tenemos que aprender a identificar los conceptos que están identificados en la palabra claramente para que nosotros vivamos conforme a ellos y podamos optar efectivamente por la salvación y la vida eterna. ¡Aleluya! Yo creo en la Biblia. Yo creo en los conceptos que están definidos en la Biblia. Aunque mucha gente piense que son arcaicos, aunque mucha gente pueda considerar que están pasados de moda. Mira, la Biblia no responde a ninguna modalidad. Todo en la vida es una modalidad. La forma en que nos vestimos responde a unas modalidades. Y que van cambiando, las modalidades cambian, pero el concepto no. Las modalidades cambian, por ejemplo, mi manera de vestir. Mire, hoy esta corbata, por ejemplo, es más fina que la que se usaba unos años antes. Y eso volverá a cambiar, en algún momento volverá a ser bien ancha. La forma de la solapa de esta chaqueta es más ancha o más fina dependiendo de la modalidad que se tenga. Y así, cada cosa responde a una modalidad y usted adquiere unas cosas dentro del ámbito de unas modalidades. Hay modalidades que son adecuadas, que son aceptables, que corresponden a los parámetros bíblicos, que corresponden a la manera en que nosotros tenemos que vivir y manifestarnos, pero hay otras que no. Y ahí es que yo tengo que discriminar, es que yo tengo que hacer acepción en unas cosas, tengo que identificar cuál es la manera correcta. Hay gente que tiene su manera, por ejemplo, de arreglarse unas cosas en su cuerpo, en su vida. Pero hay cosas que la Biblia establece claramente y nosotros tenemos que ver qué es lo que dice la Biblia antes de considerar las modalidades. Por eso yo te digo, vete al concepto básico. La obediencia está atada a los conceptos fundamentales de la palabra. Si tú puedes obedecer el concepto, no vas a tener ningún problema con Dios. Si tú te preocupas por obedecer el concepto en el ámbito que sea que Dios ha establecido, tú no tienes ningún problema con tu salvación. Por eso es que tenemos que decirte las cosas por aquí como son. Yo podría decirte otras cosas que quizás te sonaran mejor al oído, pero yo no estoy aquí para eso. Dios no me llamó para complacer a la gente. Dios no me llamó para que tú te sientas cómodo conmigo. Dios no me llamó para entrar en un concurso de popularidad. Dios me llamó para predicar su palabra como Él la estableció. No como yo crea que Él la estableció. No como yo entienda que Él la estableció, sino como está escrito. Aleluya. Cuando Jesús se enfrentó a Satanás en el desierto, en el ámbito de la tentación que Él le presentó al hombre, Satanás se creyó que podía cambiar a Jesús, la mentalidad de Jesucristo, como lo hace con los seres humanos. Lo que pasa es que él sabía que no podía, pero lo intentó de todas maneras. Porque Jesucristo, como hijo de Dios, tenía todo el control y todo el poder. Pero él como hombre se sometió a muchas cosas. Y en el desierto estuvo expuesto a la tentación. Nadie está sujeto a la tentación. Tú estás expuesto a las tentaciones. Pero Satanás no te puede obligar. Tú eres quien decide. Él te presenta la situación. Y estás expuesto a la tentación. Pero no sujeto. Dios se lo dijo así a Caín. En el principio, cuando Caín pecó matando a su hermano. Dios le dijo, cuando él se molestó con Dios porque Dios no aceptó su ofrenda. Y eso fue lo que motivó después que él matara a su hermano Abel. Dios se lo advirtió. Dios le dijo, mira, Caín. Aleluya. ¿Por qué has demudado tu semblante? ¿Por qué te molestaste por lo que te dije? ¿Por qué te molestaste porque yo no acepté tu ofrenda? ¿Por qué? Yo tengo unas razones. Yo no puedo aceptar tu ofrenda de la manera en que tú la traíste porque no es agradable. Entonces dice, pero si tú quieres hacer caso o no, si tú quieres hacer las cosas bien o no, eso es una decisión tuya. Ahora Dios le dijo, con todo, el pecado está a la puerta y eres tú el que se enseñorea de él. Aleluya. Eres tú quien decide si pecas o no pecas.
Aleluya. Porque a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. O sea, tú eres el que decide si pecas o no pecas. La tentación está ahí y va a estar ahí siempre. Satanás siempre te va a tentar. Siempre va a tentar contra tu integridad espiritual cristiana. Cuando tú tratas de servir a Dios y hacer su voluntad y obedecerle. Porque el propósito de Satanás es que tú lo desobedezcas. Que tú desobedezcas a Dios. Eso fue lo que hizo con Caín. Eso fue con mucha gente a lo largo de toda la historia. Y todavía hoy lo sigue haciendo. Con la mayoría de la humanidad. Pero Jesús, ¿con qué respondió Jesús a la tentación? ¿Con qué le respondió Jesús al diablo? En las 3 ocasiones en que Satanás atentó contra él, en las 3 áreas de competencia humana. Aleluya. Material, físico material. Aleluya. Emocional, psicológica o espiritual. En las 3, Jesús le respondió de la misma manera. ¿Cómo? Con la palabra de Dios. Fíjate que cuando el diablo lo tentó con el hambre, lo tentó a que él realizara un milagro obedeciendo a Satanás. Jesús no puede obedecer a Satanás. Y entonces él le dijo, dile a esas piedras que se hagan pan. ¿Cómo le contestó Jesús? Mira, Satanás, escrito está. La Biblia dice, no solo de pan vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. O sea, por eso es que la palabra es tan importante para nosotros. Es nuestro alimento espiritual. Eso fue lo que Jesús nos enseñó en esta ocasión. La palabra de Dios es nuestro alimento espiritual. Y en la medida en que nosotros nos conformemos a eso, aleluya, lo demás es secundario. Obedezcamos la palabra. Aleluya. Y dejémonos de estar buscando simplemente aquello que es material. Lo material es importante, nos hace falta, pero no puede estar por encima de lo material. Yo tengo que subordinar lo material a lo espiritual. Aleluya. Ese es el propósito de Dios para tu vida. Satanás lo sabe, pero intenta siempre. Pues mira, Jesús obedeció en todo. La tentación la venció con la palabra. Aleluya. Porque la desobediencia crea alejamiento espiritual del hombre con Dios. Fíjate que en la carta de los Hebreos, en el capítulo 1 hay un verso que dice, si la palabra de Dios dicha por medio de los ángeles fue firme, la palabra de Dios dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia, óyeme bien, recibió justa retribución. Porque la desobediencia acarrea retribución y es justa. Porque si tú desobedeces y Dios estableció los parámetros y Dios estableció la sentencia que viene para la desobediencia, pues no te molestes si recibes lo que Dios estableció como retribución para la desobediencia. El hombre establece leyes, promulga leyes, y el que las violenta es juzgado y sentenciado. Eso mismo pasa en el ámbito espiritual. Dios te estableció sus leyes, sus parámetros, sus estatutos, sus preceptos. Y si tú los violentas, pues hay retribución. Aleluya. Toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. Y pregunta el escritor bíblico, ¿cómo entonces escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Si hay desobediencia en tu vida espiritual, aleluya, no vas a escapar. No vas a escapar del castigo eterno. Eso es lo que nos está planteando la palabra de Dios a través de este escritor bíblico. Hamashaya. Pues mira, el pasaje que nosotros citamos hoy al principio, que usamos como base, es parte de la historia del pueblo de Israel. Está hablando de la historia del rey Saúl. Saúl fue el primer rey de Israel que Dios lo ungió como rey, utilizando a Samuel. Porque el pueblo quiso hacer algo que no era necesario, pero Dios los complació. Cuando el pueblo va donde Samuel y dice, nosotros queremos ser como las demás naciones. Oye, yo no sé qué problemas tiene la gente. ¿Cuál es el problema real del ser humano? Que está siempre buscando a ver lo que hacen los demás para hacerlo. Aleluya. Todo el mundo quiere hacer lo que hacen los demás. Eso es como una maldición sobre el ser humano. No se conforman con lo que ellos están haciendo. No se conforman con lo que ellos pueden hacer. El ser humano ha perdido originalidad. Ha perdido la capacidad de crear inclusive. Nos conformamos con copiar. Y es uno de los problemas que está presente hoy. Cada vez que yo oigo a alguien, nosotros como pueblo tenemos que hacer esto porque todos los demás lo están haciendo. Eso es absurdo, eso es estúpido. Yo no tengo que hacer las cosas porque los demás las hacen.
Yo hago las cosas sencillamente porque yo entiendo que es lo correcto. Porque yo analizo y veo que eso es lo que me conviene. Pero la gente, aunque no le convenga, lo hace sencillamente porque los demás lo hacen. Ese es el concepto que hemos mencionado muchas veces, el hombre masa, el hombre que se adhiere a la masa. Entrega su individualidad, su personalidad a la masa para hacer lo que los demás hacen. Y eso está desde el principio. Al pueblo de Israel le pasó en tiempos de Samuel. Y fueron donde Samuel. Querían tener un rey. Y aunque Samuel les explicó, les dijo, mira, tener un rey, eso tiene un montón de complicaciones. Su rey es Dios. Aleluya, pero nosotros queremos ser como las demás naciones. Miren qué absurdo. Igual que hoy, mucha gente lo que hace lo que hacen los demás. Si aquel lo tiene, yo lo puedo tener también. Si aquel lo hace, yo lo puedo hacer también. Aún en la iglesia a veces encontramos esta mentalidad. Hay gente que se cometen faltas delante de Dios porque aquel otro que ellos piensan que es más grande que ellos espiritualmente, lo hizo. Eso es absurdo. Yo respondo a Dios personalmente, individualmente, no colectivamente. Yo no respondo por lo que hacen los demás, yo respondo por lo que yo hago. Así que no debo estar pendiente a lo que hace el otro para yo hacerlo, para entonces manifestarme en el mundo. Eso es absurdo. Pero la gente vive del absurdo, lamentablemente. La gente no quiere hacerle caso a Dios, prefiere mejor obedecer cualquier otra cosa. Hay gente que no le cree a la palabra, por ejemplo. Hay gente que no cree lo que dice la Biblia y piensan que son cosas absurdas y son cosas fantásticas, pero creen todo lo que dice el periódico. Y citan lo que dice el periódico y citan lo que dice Facebook. Hay gente que le creen todo lo que leen en Facebook, todo lo que ven en Facebook, lo creen. Y hay muchas composiciones fotográficas y cosas que se dicen. Uno de los problemas que estamos teniendo en el mundo moderno es que hay demasiados expertos. Cada vez que yo veo en la prensa o oigo en algún lugar que hablan de que un panel de expertos dijo esto, bueno, usted analice lo que dicen los expertos, pero analícelo de su perspectiva particular. No acepte lo que diga alguien porque dice que es experto. Los expertos se equivocan y dicen muchas barbaridades, muchas tonterías también. Yo he leído tantas cosas en la prensa y en los medios de comunicación, en las revistas, etcétera, gente con opiniones, y a veces hay gente que quiere hacer pasar las opiniones como verdad científica. Eso es absurdo, eso no tiene sentido. Nosotros tenemos que aprender a ver qué es lo que leemos, qué es lo que observamos, qué es lo que hacemos. Nosotros individualmente, a base de nuestro raciocinio, a base de nuestro análisis personal y particular. Nosotros no lo sabemos todo y no podemos opinar sobre muchas cosas, pero sí tenemos que ser conscientes de que tenemos una capacidad que Dios nos dio, analítica, racional, para yo poder evaluar situaciones, para poder evaluar hechos, para poder evaluar lecturas, lo que yo leo, lo que yo oigo. Yo tengo que analizar todo y no puedo sencillamente aceptarlo porque alguien que se dice que es experto me lo dijo. Los expertos se equivocan constantemente y eso ha pasado a lo largo de toda la historia. Hay conceptos, por ejemplo, en la ciencia, en la salud, que se han dicho que son lo correcto. Y al tiempo, a veces al año, a los 2 años, a los 3 años, cambiaron el concepto radicalmente opuesto. ¿Cuánta gente me ha dicho que el café es bueno y otros dicen que el café es malo? A veces los médicos te dicen que es bueno, a veces te dicen que es malo. Para la misma cosa. Y así como ha habido muchos parámetros que han cambiado y van a seguir cambiando. Porque el único que sabe perfectamente es Dios. Aleluya. Pero la gente toda quiere hacer las cosas que hacen los demás. Y nos pasamos preguntando qué es lo que pasa allá. Hay gente investigando. Mira, hay predicadores que se van a la internet a buscar los mensajes. No es en el internet que tengo que buscar un mensaje, es en la palabra. Aleluya. Yo puedo buscar información en el internet. Puedo buscarla y debo buscarla. Hace falta, hay información buena, hay información que yo no tengo a mi disposición normalmente, pero la puedo buscar y conseguirla. Y es información buena, pero no es la información esencial. No es que yo voy a estar buscando mensajes en la internet, porque el mensaje se da de acuerdo a la ocasión y de acuerdo al público, de acuerdo a muchas circunstancias. Eso nos enseña, aleluya, la homilética. Tenemos que nosotros conocer cuál es la voluntad de Dios. Cuando yo predico, cada mensaje que traigo ante ti, lo hago buscando la dirección de Dios. No es a base de lo que yo creo o lo que yo quiero. Yo tengo que buscar y estar seguro que es la voluntad de Dios que yo predique lo que estoy predicando. Porque hay una necesidad. ¿Cuántas veces hemos visto eso? ¿Cuántas personas se nos han acercado muchas veces, pastor?
Yo tenía esta preocupación, tenía esta inquietud, tenía esta necesidad. Y mientras usted predicaba, Dios me contestó. Y estoy seguro que todos los predicadores han pasado por esta experiencia. Pues yo lo he vivido en innumerables ocasiones. Aleluya. Recuerdo en una ocasión, yo estaba predicando en una iglesia hace muchos años. Yo era mucho más joven. Y yo normalmente soy bien estructurado en mi mensaje. Si yo sigo un orden, me preocupo porque el mensaje sea estructurado, siguiendo un orden particular, ¿verdad? Pero esa noche, mientras yo predicaba, yo me sentí incómodo. Porque lo que yo hacía era saltando por la Biblia. Estaba dando una cita bíblica, por ejemplo, en Reyes, y después saltaba a Mateo, y después saltaba a Daniel, y después saltaba... Y estuve citando la Biblia toda la noche. Y yo, pues, esa no es mi manera normal de predicar, aunque yo cito mucho la Biblia. Pero esa no es mi manera de predicar. Yo sigo un orden, ¿verdad? Sobre un tema, etc. Y yo, pues, estaba un poco incómodo conmigo mismo. Pero esa era la manera en que Dios me llevó esa noche. Cuando se acabó el culto, que se me acerca una joven a saludarme y me dice pastor o hermano, porque en aquel tiempo yo no era pastor. Me dice, hermano, quiero decirle algo. Yo vine a este culto esta noche con muchas interrogantes en mi mente. Tenía muchas dudas, muchas preguntas. Y mientras usted predicaba, yo empecé a hacerle preguntas a Dios, muchas de esas preguntas. Y cada vez que yo hacía una pregunta, usted me citaba la Biblia contestando mi pregunta. ¡Ay, shalá! Aquello nunca se me olvida. Yo era muy joven y aquello marcó mi carrera ministerial. Porque me di cuenta que yo tengo que obedecer a Dios. Yo tengo que seguir los parámetros que Dios establece, no los míos. Cuando yo predico, el que hable es Dios, no soy yo. Yo tengo que procurar que sea Dios quien hable. Porque Dios es el que sabe la necesidad particular. Yo no conozco tu necesidad, pero Dios la conoce. Y Dios puede usarme a mí, puede usar cualquier predicador para eso. Porque ese tiene que ser nuestro objetivo. Aleluya. No seguir los parámetros de otros. Hay temas muy bonitos en la internet y podemos usarlos quizás como tema. Pero yo no puedo seguir lo que otro ha escrito, lo que otro ha dicho. Porque esa no es la voluntad de Dios. Dios tiene un propósito específico contigo a través de tu ministerio. Aleluya. Yo no sé a quién le estoy hablando, pero sé que Dios le está hablando a alguien en este momento. Aleluya. No es asunto de lo que los demás hagan o que los demás digan. Ese fue el problema de Israel. Y aunque Samuel se lo advirtió, ellos que insistieron. Pues ¿sabes qué? Aleluya. Dios escogió a Saúl como rey. No tengo tiempo de entrar en detalles, pero usted sabe la historia. Dios escogió a Saúl como rey. Y Dios dirigió la vida de Saúl y el reinado de Saúl. Pero Saúl empezó a desviarse, empezó a desobedecer. El problema de la obediencia está ahí presente, de la desobediencia. El problema es la desobediencia. La obediencia es lo correcto. Y Saúl empezó a desobedecer a Dios. Aleluya. Y Dios empieza a observar. Y Samuel estaba consciente, y Dios también. Pero llegó el momento en que Saúl se desvió por completo. Y Dios le ordenó, en un momento dado, tienes que destruir a Amalek. Amalek era una nación. Y Dios le dijo, tienes que destruirla porque ellos quisieron abusar del pueblo. Cuando el pueblo venía de camino por el desierto, el pueblo acababa de salir de la esclavitud. El pueblo no estaba preparado para una guerra. No conocían el arte de la guerra, no tenían armamento, y Amalek quiso abusar de ellos y los atacó por la espalda. Aleluya. Pero Dios hizo el milagro y Dios logró, ¿verdad?, que Israel prevaleciera. Sin embargo, y Dios hizo inclusive que Israel diera la vuelta, no pasara, ¿verdad? Y entonces Dios le dice, pero ahora llegó el momento de la sentencia para esta gente, hay que destruirlo. Y yo quiero que tú destruyas el pueblo completo. Que todo lo que hay en el pueblo se ha destruido. Y eso es algo duro. La decisión de Dios fue bien dura. Tienes que destruir mujeres, niños, ancianos, los animales, todo. Yo no quiero ver nada de ese pueblo. Así de malo fue el pueblo contra el pueblo de Dios, que Dios decidió exterminarlo. Y esa encomienda se lo dio a Saúl, hermano. Hay encomiendas que son difíciles. Yo lo sé. Yo he tenido que pasar por muchas experiencias difíciles en mi vida ministerial, donde Dios me ha requerido unas cosas y yo he tenido que hacerlas. Y lo más difícil, déjeme decirle, lo más difícil
del ministerio es pedir juicio de Dios. Yo he tenido que hacerlo y he visto y me ha dolido mucho. Porque ver el juicio de Dios en la nación es algo terrible. Yo no quisiera jamás volver a pasar por esa experiencia. Pero a veces en ciertos momentos que Eliseo en un momento dado tuvo que maldecir un grupo de jóvenes por una falta de respeto, ¿verdad? Una falta de cuidado con el siervo de Dios. Y eso está ahí en la Biblia. ¿Quién cuestiona eso? No yo no lo cuestiono. Dios sabe lo que hace y Dios sabe lo que permite. Pues Dios manda exterminar al pueblo. Y Saúl llegó al pueblo y dirigió y tuvieron la victoria, pero desobedecieron. ¿En qué desobedecieron? Una cosa tan sencilla. Saúl le perdonó la vida al rey. Y el pueblo decidió, con la anuencia de Saúl, decidieron no destruir el ganado. ¿Y sabes cuál fue la excusa que usaron para no destruir el ganado? Que lo querían para sacrificárselo a Dios. La gente busca siempre la vuelta para tratar de justificar la desobediencia, y a veces tratan de utilizar a uno mismo o a Dios. Hay gente que a veces me ha dicho: pastor, no, yo lo que estoy haciendo es siguiendo las instrucciones que usted dio. No, han desobedecido, pero están justificándose en otras palabras que quizás yo he dicho en algún momento, y eso no justifica. Dios no aceptó esa justificación. Aleluya. Porque cuando Samuel llegó para ver la obra de Saúl, ¿verdad? Saúl le dijo: hice todo lo que me mandaste. Todo lo que Dios me dijo que hiciera, yo lo hice. Y de momento empiezan a hacer ruido a las vacas. ¿Y qué es ese mugido que yo oigo? ¿Qué es ese ruido que yo oigo? Parece un balido de oveja. No, fue que nosotros decidimos que esas ovejas y esas vacas eran para sacrificárselas a Dios. Miren la excusa. Cuidado con las excusas. Hay mucha gente poniendo excusas para no obedecer a Dios. Ese es el problema de la humanidad. Y Saúl le dijo: mira, Samuel le dijo: mira, Saúl, ¿acaso se complace Jehová? Se complace de Jehová tanto en los holocaustos y los sacrificios. Se complace Jehová, aleluya, en que tú hagas un sacrificio, como en obedecer. No es mejor que se obedezca la ley de Dios, no es mejor que se obedezcan las palabras de Dios, las instrucciones que Dios te dio. Y entonces, ¿qué hace la expresión? Ciertamente, obedecer es mejor, el obedecer es mejor que los sacrificios. Y el prestar atención que la grosura de los carneros. De nada vale que te sacrifiques si no obedeces. Esa es la lección. Ese es el mensaje de Dios para ti hoy. De nada valen tus sacrificios si no obedeces. Aleluya. Nosotros tuvimos un caso hace muchos años de una persona que quiso hacer unos sacrificios y se quedaba esa persona sola por su cuenta, haciendo vigilia, haciendo ayuno, pero sí, ausentándose de la iglesia, y la excusa era que ella estaba en la presencia del Señor, que ella había dedicado el tiempo, pero sin comunicarse con el pastor, con nadie. Sencillamente tomó la determinación, no iba a los cultos de la iglesia, se ausentó totalmente unos tiempos. ¿Y saben qué le pasó? En esos supuestos retiros y vigilias, un demonio se aprovechó de su debilidad espiritual, porque no se estaba fortaleciendo espiritualmente. Si usted se aleja de la iglesia, usted se debilita. Por eso es lo importante la congregación. Por eso es importante congregarse. Por eso es que el escritor bíblico nos dice, aleluya, que no podemos dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre. La congregación es fundamental porque tú te fortaleces en medio de la iglesia. Y aquella persona terminó endemoniada y terminó su vida sin haberse recuperado, porque la tomó un demonio de no sujeción, de no obediencia. Y miren, hermanos, nunca más volvió a ser la misma persona que era. Y siguió así hasta su muerte. Yo no puedo decir que se perdió o no, eso es un asunto de ya con Dios, ¿verdad? Dios sabe, pero si no murió
en armonía con Dios en ese sentido. Si murió en desobediencia, pues es triste. Eso le pasa a mucha gente, que quieren justificar la desobediencia con la misma obra de Dios. No, yo no puedo justificarme con la obra de Dios sobre aquellos parámetros que Dios estableció como necesarios, como indispensables para el desarrollo de nuestra vida espiritual. Por eso te invito en este día a que te acerques a Dios, a que obedezcas a Dios, a que procures ser agradable a Dios, a que procures que la palabra de Dios sea tu norte, que la palabra de Dios sea tu norma de fe y conducta, para que te mantengas siempre a tono con su voluntad y puedas optar por la vida eterna. Ese es el mensaje de Dios para ti hoy. Y yo espero que tú experimentes una bendición grande cuando empieces o continúes obedeciendo la palabra de Dios, de manera que tu vida esté a tono y en armonía con su propósito eterno. Dios te bendiga, aleluya. Acércate a Dios, procura obedecerle y verás la salvación y la vida eterna que Dios ha reservado para ti. Aleluya. Oramos en este momento, aleluya, y le damos gracias por tu vida, por la de todos aquellos que nos escuchan, por la salvación de aquellos que toman la decisión en este momento. Te invito a que lo hagas. Voy a orar por ti y voy a orar también por los que están enfermos, los que tienen necesidad, para que Dios les bendiga y les sostenga. Gracias, Dios, te doy, porque una vez más, aleluya, hemos presentado tu palabra libre de ataduras. Señor, conforme a lo que tú pusiste en nuestros labios, conforme a lo que está establecido en esta tu palabra. Sigue, Señor, atendiendo toda situación, toda necesidad. Sigue resolviendo todo conflicto. Y permite, oh Dios, que cada día nosotros podamos ser obedientes a ti en todo. Señor, que no pongamos excusas ni justificaciones, sino que estemos dispuestos y listos para obedecer tu voz, para acatar, Señor, tus mandamientos, para programar, oh Dios, nuestras vidas conforme a tu propósito y a tu palabra. Gracias, mi Dios, te doy halashaya, porque sé que estás atendiendo necesidades, resolviendo conflictos, sanando enfermedades. Te presento a cada vida, mi Dios, con su necesidad. Los que están enfermos, atiéndelos, sánalos. No importa de qué naturaleza sea la enfermedad. Si hay tristeza, Señor, trae alegría. Hamashaya, Señor, presento cada vida y la pongo en tus manos, porque sé que ahí está segura. Glorifícate plenamente, Señor, y permite que todo el mal que está, Señor, manifestándose en el mundo con motivo de la desobediencia empiece a desaparecer, porque la gente empieza a comprender la importancia de obedecer tu palabra. Gracias, mi Dios, gracias te doy. Bendice nuestra congregación y permite que cada uno sea obediente a tu propósito para su vida y a tu palabra en general. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Aleluya, gracias, Señor. Y gracias te doy a ti, mi amigo y hermano, por compartir estos momentos. Te invito a que continúes con nosotros martes y jueves en una actividad hermosa de adoración a Dios a través de este medio virtual, y también el próximo domingo, que estaré nuevamente contigo para otra experiencia maravillosa en el nombre del Señor. Dios te bendiga. Dios te bendiga nuevamente. Estamos ya por concluir este servicio de adoración al Señor. Quiero decirle a los amigos que han estado en sintonía que si alguno desea entregar su vida al Señor, hay dos cosas que tienes que hacer. Número uno, creer en tu corazón que Jesús es el Hijo de Dios, que Dios le levantó de los muertos y está vivo. Y segundo, confesar con tu boca que Jesús es el Señor de tu vida. Ahí donde estás, dirígele una oración a Dios con sinceridad, con humillación delante de Él, y ve con sinceridad, dile tus inquietudes, dile cómo te sientes, confiesa tu pecado delante del Señor y pídele a Dios que entre a morar a tu corazón y que te limpie de toda maldad. Yo estoy segura que el Señor, que Dios va a derramar su Espíritu Santo sobre ti y te va a llenar de bendición en esta hora. Si no tienes una iglesia donde ir, yo te recomiendo que busques una iglesia cerca de ti que predique el Evangelio de Jesucristo tal y como está escrito en la palabra del Señor. Si estás cerca de nosotros, puedes llamarnos al 787-887-3558. Allí tenemos personal en nuestras oficinas los lunes, martes y jueves de 8 de la mañana a 3 de la tarde. Y hay personal para orientarte y para escuchar tus inquietudes.
Estamos en las redes sociales a través de la página de Facebook Iglesia Defensores de la Fe, la Hija del Tabor, y a través de nuestro canal de YouTube, La Hija del Tabor. Estamos en sintonía los martes y jueves por estas plataformas a las 7 de la noche y los domingos a las 9 de la mañana. Martes y jueves tenemos servicios variados auspiciados por los distintos ministerios de nuestra iglesia, y los domingos tenemos servicios evangelísticos con predicación de nuestro pastor. A toda nuestra congregación, muy especialmente, le tengo que recordar el culto presencial que vamos a tener el domingo 28 de febrero a las 3 de la tarde. Va a ser en la plaza pública de Río Grande. Van a estar recibiendo promoción en los próximos días en este respecto. Así que yo espero verles allí, no falten. Yo quiero verles allí, el pastor quiere verlos allí, los líderes queremos verlos allí. Así que esperamos que sea no un culto cualquiera, sino un fiestón. Hermano, llevamos tiempo sin reunirnos y queremos vernos, así que no deje pasar la oportunidad. Anótelo en su agenda, póngalo en su calendario, póngalo visible en la nevera, donde sea, pero usted recuerde que el 28 de febrero a las 3 de la tarde tiene cita en la plaza pública de Río Grande. Y antes de irme, porque me siento responsable de esto, quiero exhortarte a que te sigas cuidando. Como farmacéutica, tengo que decirte que hagas todo lo posible por cuidarte. Todavía nos quedan meses de esta situación. Ustedes saben que están surgiendo nuevas cepas, que la situación todavía no está bajo control. Y por eso es importante que ahora que ya comenzaron las vacunaciones, hagas el propósito de vacunarte. Sé que es una decisión muy personal de cada cual, pero mi recomendación como profesional y mi recomendación a nivel personal es que te vacunes. Ya la gran mayoría de los profesionales de la salud nos hemos vacunado ya con las 2 dosis y seguimos de pie, estamos aquí, no nos ha pasado nada. Así que no tengas temor. Si tienes dudas, consulta con tu médico o con tu farmacéutico. Ellos son los profesionales de la salud que están autorizados por ley para darte orientación sobre terapias y medicamentos. Así que no dudes en consultar con ellos. Y sobre todo, hermanos, nosotros que tenemos nuestra fe puesta en Dios, recuerda que Dios nos cuida. Así que pon tu confianza en el Señor. Pídele a Dios que te cuide. Pídele a Dios que te rodee con su favor, como dice la Biblia, que ponga un escudo protector a tu alrededor, y pon de tu parte, cuídate, sé responsable, que el Señor te va a estar cuidando. Dios está contigo, no lo dudes ni por un instante. Así que acude al Señor, no importa cuál sea tu necesidad. Por último, Dios te bendiga. Quiero despedirme con un gran abrazo, sobre todo a mis hermanos de la iglesia La Hija del Tabor. Les amo, estoy loca por verlos a cada uno de ustedes, y reciban bendición de parte de Dios todos los que nos están escuchando. Que el Señor tenga bien el poder bendecir su vida y poder contestar sus necesidades cada día. Recuerda, una sonrisa. Mañana cuando te levantes, una sonrisa para el Señor y para aquellos que te rodean, con gozo delante de la presencia del Señor. Oramos antes de despedirnos. Dios y Padre Celestial, Dios que estás en el cielo, te damos las gracias porque has estado con nosotros en este día, porque tú nos bendices, oh Dios, aquellos que han presentado necesidades y peticiones. Yo te pido, Señor, que obres conforme a tu voluntad en beneficio de estas vidas. Oh Señor, porque tú tienes todo el poder, tú eres hacedor de maravillas y prodigios, tú eres todopoderoso, Dios. Así que por eso yo lo presento y lo declaro hecho, declaro el problema resuelto, la necesidad, Señor, resuelta también, oh Dios. Y si hay enfermedad, oh Dios, yo declaro salud en el nombre del Señor, oh Dios. Y los presento, te presento mi vida, te presento la vida de todos los que han escuchado. Y Señor, te agradecemos por esta semana, por el día de hoy, por lo que ha de venir, y sabemos que tú, Señor, has de seguir con nosotros cada día de nuestras vidas. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús hemos orado. Amén. Dios te bendiga.